Juan 17:21 le damos lectura en la bendición del Señor. Para que todos sean uno. Lo voy a volver a leer. Para que todos sean uno. Demos un aplauso al Señor. Ha cenado Jesús con sus discípulos, ha lavado los pies y ha comenzado a palpitar en su corazón. Él sabe muy bien lo que en 12 horas más va a suceder. Vendrá uno de sus más cercanos, el único de los 12 apóstoles que era de la aristocracia de aquel entonces. El único, si lo trajéramos al día de hoy, ABC1 de los 12. Todos los demás, unos pecadores, otros de oficios diferentes, hermanos, pero ninguno de ellos al nivel aristocrático como Judas Iscariote. En 12 horas más
va a suceder algo muy lamentable. Con un beso Judas va a entregar a Jesús. Y él va de camino entre el capítulo 15, 16 y 17 de Juan. Es un camino, es un trayecto en el que él va caminando y conversando en dirección al Monte de los Olivos. A las faldas del Monte de los Olivos está el valle de Getsemaní. Es un lugar hermoso donde los que han ido, yo no he ido, pero me han contado los que han ido, hay unos olivos hermosos por toda esa montaña. Y se generan micro lugares donde en la noche las estrellas y la luna da una pequeña luz, pero no hay, en ese momento del que yo quiero hablar, no hay electricidad como la hay hoy. Y él va caminando con su discípulo y va palpitando su corazón y comienza a hablarle cosas importantes, sobre todo de que luego que él se vaya, la cosa va a ser difícil. Van a ser aborrecidos por la sociedad, van a ser muchas veces muertos por causa de mi nombre. Y ellos no lo entendieron, pero Jesús sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, que venía. Jesús sabía muy bien que en el año 64 Pedro sería crucificado al revés, que en el año 44 Jacobo había sido decapitado, que en el año 96 Juan habría sido hervido en aceite hasta morir, que en el año 69 Andrés iba a ser crucificado, que en el 60 en Heriápolis, Turquía, Felipe también él había sido ahorcado. En el año 82 Tomás fue alanceado, puesto dentro de una lanza. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Atravesado desde atrás hasta que la lanza sale por la boca. Esto fue en Milápore, en India. En el año 68 Bartolomé fue crucificado en Albania, Armenia. En el 70 apuñalado Mateo, en Etiopía. En el 54 en Jerusalén Jacobo es apedreado. En el 61 en Irán es crucificado Simón el Celote. En el 66 es golpeado en Turquía también Judas Tadeo. En el 64 es quemado Matías, el sucesor del traidor. Y el resto de los hombres grandes del Nuevo Testamento, también la historia dice muy bien lo que les pasó. En el año 64 Saulo de Tarso será decapitado por el mandato de Nerón. En el 61 Bernabé va a ser apedreado en Salamina, en Chipre. En el 68 pisoteado Juan Marco hasta morir. En el 62 apedreado Santiago en Jerusalén. En el 91 Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, va a ser ahorcado en el 91 en Roma. Y finalmente Timoteo, el joven obispo de Éfeso en Turquía, en el año 90 también iba a ser decapitado. Jesús tenía muy claro lo que se le venía a sus discípulos. Él les dice, yo les invito en su casa que lean el 14, el 15 y el 16. Él les habla, les advierte, pero ellos no entendieron hasta el final, lograron entender algo. Entonces Jesús va preocupado en el camino hacia el Monte de los Olivos, hasta que encuentra un lugar y le dice, aquí vamos a orar. Y él realizó hipotetud. Él hizo una oración al estilo hebreo. Es una oración a todo dar, a todo grito, donde los pulmones se estremecen, donde ellos deben apretar la guata para poder sacar más fuerza y decir, Abba, Padre. Es Jesús el que va a comenzar a orar por los discípulos. Y él se aparta de ellos, dice la Escritura en otros evangelios, como un tiro de piedra. ¿Se entiende?
Entonces, quienes han ido a Jerusalén saben que en el Monte de los Olivos se producen unos escaldazón, unos peldaños. Y en las faldas del Monte de los Olivos está Getsemaní. Él se alejó como a la distancia de un tiro de piedra, y esa distancia es suficiente como para que entonces ellos estén solos y él esté aislado. Sin embargo, ¿cómo es que se registra esta oración? ¿Cómo es que que el evangelista Juan tiene la información detallada de lo que él oró? Simplemente es porque él estaba gritando a todo pulmón. Amén. Dios nos bendiga. ¿Está entendiendo el momento? Vaya conmigo en su cabeza y trate de ir al huerto de los olivos y trate de imaginarse a los discípulos por allá escuchando el voz y lo estremecedor de la fuerza con que Jesucristo está gritando. Y en esta expresión, en esta oración, yo no sé cómo dividirla, pero he escrito algo para que no se me olvide y para poder ajustarme al tiempo. En el 17:1, él miró al cielo y dijo: Abba, Padre, Padre, la hora ha llegado. Está en mis manos el video, ¿no? Yo necesito que entienda el contexto, cómo funciona la fuerza de su voz, y lo vamos a poner por última vez. Pero él dice: Padre, llegó la hora. Él dice: Abba, por su hijo, por él mismo va a orar. Abba, tu hijo. Lamento no tener tiempo para esto, en el griego, y poderlo apostar un poco en el hebreo, pero sí quiero que entiendan. Él está gritando: Abba, tu hijo, por él. En 17:2, él dice: Abba, glorifica a tu hijo. En el 17:4 dice: Abba, yo te he glorificado durante toda mi vida a ti. En el 17:5, quiero estar al lado tuyo. Aleluya. ¿Qué oración más importante? Él está pidiendo por él. Analicé todas las oraciones y de hecho cuando compartamos el sermón revisé las 49 veces que Jesucristo en el Nuevo Testamento alguna vez habla de oración en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estuve el año entero tratando de entenderlo. Y no encuentro en ninguno de los 3 evangelios una oración tan extensa, una oración tan producida, una oración tan grande, de tanta fuerza. Abba, glorifica a tu hijo. Bendito es el Señor. En segundo lugar, ahora él mira a esos discípulos y ve el futuro que ellos van a tener, que ya se los leí, y el futuro que tuvo el resto de la iglesia primitiva, con las persecuciones que hubieron al comienzo,
muchos de ellos, de los cristianos, fueron usados como antorchas mientras el pueblo en Roma se entretenía, mientras ellos disfrutaban de unas luchas y unas peleas. Entonces, para alumbrar las noches, prendían cientos de cristianos, los llenaban de aceite y prendían el fuego, y ellos eran la luz. ¡Aleluya! Entonces Jesús, en el 17:6 al 19, dice: Abba, mis discípulos, los que me diste. En el 17:6, por favor, míralo en tu casa: mis discípulos han guardado tu palabra. Entiendan los que están en amén. Vayan captando cómo todo se ordena, cómo todo se estructura, cómo el principio es que lo único que puede producir la unidad de la iglesia es la palabra de Dios. 17:8, han creído que tú me enviaste. Han guardado tu nombre en el 17:11. En el 17:13, ellos tienen el gozo de nosotros, Padre. En el 17:14, les he dado tu palabra. Gloria a Dios. 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Levanto mi Biblia, hermano, confiado que no hay ninguna otra mejor estrategia. La iglesia se va a seguir dividiendo. En el año 1920, en Chile, no había más que 14 organizaciones evangélicas, y sumando incluso las que son de afuera, las históricas. En el censo de 2012 y hasta el día de hoy, 2.600 a 2.700 personerías públicas de derecho público y 4.400 personerías del antiguo sistema de derecho privado. Y le aseguro, sin ser profeta ni hijo de profeta, que esto no tiene vuelta, y en unos años más vamos a tener 10.000 iglesias inscritas. Porque los hermanos se siguen dividiendo, se siguen fraccionando, se siguen peleando, y todos los que estamos aquí, todos venimos de una iglesia dividida, o se ha dividido la iglesia, ¿o no? Cuando era Lolo, entré a la cárcel, prediqué el evangelio en la cárcel, era un evangelista con fuerza. Yo veía el mundo en las manos. Ganamos gente en la cárcel, por eso siempre en la cárcel. Por eso vamos cuando estamos en conferencia a los hogares de menores, vamos a la cárcel. Queremos que eso, hermanos, no lo perdamos. Pero ¿cuál fue el problema que tuve en la cárcel? Adentro habían 3 iglesias y estaban divididos también. Lo único que nos queda, no es nada nuevo, no vamos a inventar nada, es abrir este libro y enseñarlo con toda pasión y humildad. Y eso va a traer la unidad del pueblo cristiano. Eso va a traer lo que anhela Amén. Hoy Fundación Amén. Lo que anhelamos es que por el estudio de la palabra del Señor el pueblo sea uno. Vamos al tercero. Ella oró por él y dijo: Abba, tu hijo. En segundo lugar, él dijo: Abba, mis discípulos. Y en el 17:20 al 26 tiene la capacidad de mirar todo el futuro de la iglesia, todo el futuro de la
historia humana y Él tiene la visión y ve, Abba. No solo oro por ellos, sino por toda la historia de la predicación del Evangelio, por todos los que algún día creerán en ti por la palabra de ellos. Ruego también por los que han de creer, versos 17-20, por la palabra de ellos. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Que sean uno, como tú y yo. En el año 1528, un 28 de septiembre de 1528, Martín Lutero, el padre de la Reforma, él escribió el sermón número 14 de una serie de 34 sermones respecto del libro de Juan, de este libro. Y el sermón número 14, que también lo vamos a compartir como parte integrante de este sermón en nuestra página, para que quede público eso, vamos a incorporar el sermón de Martín Lutero. Él justamente en el proceso de la Reforma Protestante, entendiendo usted todo lo que eso significa, escribió un sermón solamente dedicado a analizar esta oración de Jesús. Entonces yo le digo al directorio, le digo a la conferencia de Amén, que hoy nos hemos reunido, nosotros no estamos haciendo nada nuevo. Lo hizo Jesús cuando le entregó su palabra a los discípulos, lo hicieron los discípulos cuando le entregaron la palabra a sus discípulos, y lo hicieron los reformadores cuando abrieron la palabra del Señor en las manos de todo el pueblo. Ellos buscaban que todos fueran uno. Nos hemos dividido carnalmente y a veces echándole la culpa al Señor. Yo he leído, hermano, yo estoy todo el día en esto, si a veces ni cómo. He leído las páginas web de una iglesia que se dividió de la otra. El Señor está conmigo, y la otra, el Señor está conmigo y no con ellos. ¿Quién entiende eso? Y la sociedad mira estas cosas, esta gente. Cuánta inconsistencia, cuánta incongruencia, cuánto nada que ver lo que dicen con lo que hacen. Sí, pues, Jesús sabía eso. Y por eso que Él dice en el 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Llevo esta palabra desde que soy niño, 13 años la recibí. Y siempre digo, nunca la podré predicar con la tranquilidad, con la amplitud que anhela mi corazón. Pero sé por qué. Porque no la voy a predicar hablando. La voy a predicar haciéndola. Es la única oración donde Dios no va a intervenir. Todas las oraciones las responde el Señor. Pídele un trabajo, Él te dará un trabajo. Pídele una esposa, Él te dará una esposa. Pídele todo lo que quieras y Él responde la oración. Menos esta, porque esa tiene que responderla el pueblo. Voy a terminar haciendo una declaración personal que no tiene por qué ser la declaración de ustedes. Es mi decisión desde niño y hasta hoy y para siempre. Quiero exaltar el nombre del Señor por todo lo que he vivido desde que soy niño. Por el accidente de este año, lo doloroso que eso fue, y te alabo, Padre, porque sin eso no habría decidido
nunca hacer la fundación. Te bendigo, Padre, por todo lo que sufriste. Yo haré todo lo posible para que esta oración sea algún día respondida. Me pondré al servicio del Padre. Seré un obrero de Jesucristo. Llevaré tu palabra a toda nación, tribu y lengua. Esa noche en que tú oraste con tanta fuerza, resuena en los oídos de este niño llamado Amén. Te prometo, Padre, que iré, lo haré, porque yo sé que tú estás. Yo sé que por eso nací. Yo les invito a ustedes que vamos a unir al pueblo de Sion. Los profesores que están acá, vayan a sus clases, enseñen con toda pasión la palabra. Entiendan que no hay ninguna otra forma para unir el corazón de las personas. Solamente lo que Jesús dijo: Padre, les he dado tu palabra. Los miembros del directorio también, a quienes doy gracias al Señor porque están aquí. Vayan contra viento y marea. Ellos saben lo que tienen que hacer. Si el Señor me lleva al extranjero, porque debo ir. Debo ir con la visión. Si el Señor me lleva, ustedes saben lo que tienen que hacer. Los que están en las sedes, los que están haciendo el trabajo de la coordinación, no importa que tengan 5 alumnos, 4, pero si eso no es el tema. Jesús tenía 12. Y con 12 cambió toda la historia de la humanidad. Amén. Por eso le digo yo al Señor: Señor, hoy cuando estaba orando, mientras ustedes estaban en el taller, yo le dije al Señor: Señor, no quiero depender de las multitudes, ni de la cantidad de personas que me digan te apoyo, hermano, yo soy contigo, estamos contigo. No quiero eso, Padre. Yo quiero ir por el simple gozo de hacer lo que yo sé que estaba en tu corazón. No me importa el reconocimiento, que alguien me aplauda, que es lindo, no importa. Jesús oró: Abba, yo, Abba, mis discípulos, Abba, ustedes, todos, que sean uno. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. El más grande de los predicadores del siglo XIX, Carlos Spurgeon, él decía, cuando le preguntaron cuál es el secreto, cuando era un anciano, cuál fue el secreto de tu ministerio pastoral, más de 25 millones de personas alcanzó por la palabra. Todo Chile y un poco más. Su iglesia, una iglesia gigante. Escribió cientos de libros y miles de sermones que son leídos por generaciones de generaciones. Y él tenía una enfermedad muy grave. No podía estar de pie más de 10 minutos. Tenía su columna casi quebrada y entonces cada minuto en el púlpito era grande su dolor. Y los que escuchan los sermones de Spurgeon saben que él estaba horas en el púlpito, horas hablando. Terminaba de predicar y lo llevaban a la clínica. Estaba toda la semana en rehabilitación. Y el domingo siguiente, los pastores, los copastores de él le decían: Carlos, su hermano, Carlos,
yo predico hoy, descansa una semana. No. Ay de mí si no predico el Evangelio. A él le preguntaron cuál fue el secreto de todo tu desarrollo ministerial. Y él dijo estas palabras. Le dirijo a los profesores, a los directivos de las sedes y a todos nosotros. El secreto fue este. Él estaba ancianito. Cuando yo le predicaba a multitudes, en mi mente y en mi corazón veía una sola persona. Pero cuando yo le predicaba a una persona, en mi mente y en mi corazón veía detrás de esa persona multitudes. ¡Cuánta sabiduría en los hombres! En el nombre del Señor les he entregado esta palabra y les invito a cada uno de ustedes a seguir en lo que estamos haciendo. Ahora